Romanos capítulo 11. Estamos cerrando estos tres capítulos, capítulo 9, 10 y 11, que nos habla del plan de redención del creador del universo a través de la descendencia de Abraham, a través de la historia de una familia, la simiente de Abraham, que habría de bendecir a todas las naciones. Dios no desecharía a una humanidad maligna, pecadora, inmerecedora de su don, de su gracia. Dios no desecharía al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a Dios le plació utilizar a un hombre llamado Abraham, a él y a su descendencia, para traer al Mesías prometido, al Salvador prometido. Y bueno, pues estamos llegando al capítulo 11, donde el apóstol Pablo ya nos va a describir de manera mucho más detallada de qué manera Dios estableció este plan. Cómo a través de diferentes escrituras el apóstol Pablo va a unir todo este rompecabezas con el cual él nos va a mostrar cómo es que su plan para salvar al mundo fue a través de la descendencia de Abraham, a través de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, que después se dispersó entre las naciones, y una vez que la simiente de Abraham se dispersara en todas las naciones, fuera incontable como la arena del mar, un remanente de esta arena del mar se salvaría y entonces heredarían el mundo, y esto traería la salvación al mundo entero. Así que eso es lo que veremos en el capítulo 11. Los primeros tres capítulos nos dejaron muy claro que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, que todos se perdieron, todos nos hicimos inútiles, y que de todos estos que nos hicimos inútiles, que no buscábamos a Dios, que estábamos corriendo hacia el mal, a Dios le plació tener misericordia de sus elegidos, y nos pone como ejemplo de esto a Abraham. Abraham, en una tierra de idolatría, recibe la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y a pesar de que era un hombre que estaba a punto de morir, Dios le da una descendencia, Dios le hace volver a engendrar, y a partir de ahí Dios comienza un nuevo programa, un nuevo plan de salvación para el mundo entero. Así que eso es lo que nos ha venido enseñando el apóstol Pablo. En el capítulo 5 de Romanos nos muestra cómo es que la gracia sobreabundó, cómo es que la obediencia de Yeshua, del postrer Adán, del segundo Adán, fue superior a la desobediencia del primer Adán, del cual heredamos todos la naturaleza pecaminosa, del cual heredamos todos la muerte. Y así como heredamos de Adán la muerte por haber pecado, también podemos heredar del postrer Adán la justicia, la santidad, gracias a su obediencia. En el capítulo 6 se nos dice que pues si hemos sido liberados del juicio, de la condenación, de la sentencia del pecado, si hemos sido liberados de esta sentencia, pues ahora podemos estar en la gracia y podemos obedecer a Dios por gratitud. En el capítulo 7 se nos dice que ya no somos llamados adúlteros, ahora somos nacidos de nuevo, y toda la condenación por haber sido adúlteros fue pagada en Yeshua, y que a pesar de ser unos miserables, carnales, vendidos al pecado, podemos dar gracias a Dios por medio de Yeshua, que es quien nos dio vida de entre los muertos. En el capítulo 8 se nos dice que Dios ya tenía planeado esto de antemano. Dios ya tenía planeado, de entre toda esta multitud de pecadores, elegir a los que Él seleccionó de antemano por las promesas dadas obviamente a Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí podemos ver en Romanos capítulo 8 que los predestinados, los llamados, no simplemente es por una causa incomprensible, o sea, como que pues, no sabemos por qué eligió a estos. No, podemos saber ahí en el capítulo 8 que los elegidos son a los que hace referencia el apóstol Pablo al final del capítulo 8, cuando cita el Salmo 44, una referencia a los hijos de Israel que serían llevados como ovejas de matadero, estarían entre las naciones, y por la fidelidad de Dios, y por las promesas que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de que estos israelitas estaban dispersos entre las naciones, ahora en Roma,
y ahora ya no nada más en Roma, sino en todas las naciones, Dios tendría misericordia y Dios les amaría de pura gracia. Por eso el capítulo 8 de Romanos termina diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que a pesar de haber sido pecadores, ovejas descarriadas, Dios tuvo misericordia de nosotros, Dios envió a su siervo, Isaías 53, Dios envió al hijo de David, el hijo prometido a David para levantar el tabernáculo caído de David, levantar el reino de David, las 12 tribus de gente agradecida, perdonada, así como David entendió la bienaventuranza, la dicha de ser perdonado. Y aquí estamos levantando el tabernáculo caído de David, aquí en Roma, aquí de lo que representa este lugar y este imperio, Roma, que conquistó el mundo y ahora pues religiosamente, filosóficamente, a todos los israelitas que están en Roma, pues el apóstol Pablo les escribe esto. Y dice en el capítulo 11, y aquí ya se va a cerrar todo este episodio que estamos grabando aquí en este lugar. Este es el último episodio, este es el último capítulo que vamos a compartir aquí. Y ya del capítulo 12 al 16 simplemente son las consecuencias, los frutos de haber comprendido este mensaje. Así que vamos al último capítulo de esta locación, de este lugar y todo lo que representa, capítulo 11 de la carta a los romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Al ver esto, al ver una nueva religión que se formó, al ver pues todo lo que representa la teología del reemplazo, al conocer la historia de lo que se predicó tristemente y que muchas veces trajo mucho sufrimiento al pueblo judío por persecuciones, por desprecio, el apóstol Pablo como profetizando, como previendo que esta comunidad de Roma, conformada por gentiles, ya que como dijimos al inicio de esta carta, los judíos en tiempos del apóstol Pablo fueron expulsados de Roma. Eso lo vemos documentado en el libro de los Hechos. Los judíos fueron expulsados de Roma. Entonces los creyentes en Yeshua de origen gentil, es decir, no judío, fueron los que se quedaron aquí en Roma y de repente ellos empezaron como a pensar que Dios ya había desechado a los judíos que rechazaron a Yeshua y que ahora el nuevo pueblo de Dios eran estos romanos, estos gentiles, y bueno, ellos ya empezaron a desconectarse de sus raíces judías y es por eso que Pablo les escribe esto, y esto es tan vigente como en aquella época. Y la pregunta que hace el apóstol Pablo al ver todo esto que sucedió y eso que a Pablo no le tocó ver, la destrucción de Jerusalén, ya que el apóstol Pablo muere en el año 67 después de Cristo, el templo de Jerusalén es destruido en el año 70, a Pablo no le tocó ver la destrucción de Jerusalén, aunque él sabía que Jerusalén iba a ser destruida, que el templo iba a ser destruido, esto lo dijo Yeshua, y la pregunta del apóstol Pablo, al ver todo este juicio que habría de venir sobre la nación, la pregunta del apóstol Pablo es, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta categórica, contundente es, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y esto lo decimos categóricamente en este lugar, que por siglos se constituyó como el nuevo pueblo de Dios, como el pueblo que tomaba el lugar del pueblo judío, y por muchos siglos se predicó esto. Fue hasta los últimos papas, hasta el Papa Juan Pablo II, que ya todas esas declaraciones de siglos de la Iglesia Católica empezaron a suavizarse con el propósito de alguna manera expiar pues mucho del daño que se le causó al pueblo judío por siglos, y pues ya se trató de suavizar todo esto. Pero aquí ya Pablo lo había dicho de antemano, ha desechado Dios a su pueblo, al pueblo judío que no creyó en Yeshua lo desechó, y la respuesta contundente es de ninguna manera. Y Pablo se pone a sí mismo como ejemplo
como ejemplo de que Dios no desechó a la descendencia de Abraham, al pueblo judío. Él mismo dice ser de la tribu de Benjamín, que se hizo parte de la tribu de Judá, y dice en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Se dan cuenta? Al cual desde antes conoció. ¿Qué les suena? ¿Qué les conecta? Romanos capítulo 8. A los que antes conoció, a estos llamó, a estos justificó, a estos glorificó. Entonces, ¿quiénes son los que fueron predestinados, los que fueron llamados, justificados, glorificados? ¿Quiénes son estos romanos que fueron predestinados, llamados, justificados, glorificados? ¿Quiénes son? Pues los israelitas. ¿Ok? Y dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Se repite la historia una vez más en tiempos del apóstol Pablo, como pues el pueblo judío como nación, como digamos que como sistema religioso, rechazaron al Mesías como sistema religioso. Eso no quiere decir que todos los judíos rechazaron a Yeshua, porque los apóstoles eran seguidores de Yeshua, eran judíos. 3,000 que creyeron en él en Pentecostés eran todos judíos. Después 5,000 que creyeron eran todos judíos. Había millares, incluso sacerdotes, fariseos, que creyeron en Yeshua como el Mesías. O sea que no es tan cierto eso de que los judíos rechazaron a Yeshua. No, los judíos no rechazaron a Yeshua. Si hubiese sido así, no tendríamos ni siquiera Nuevo Testamento, porque ¿quién escribió el Nuevo Testamento? Judíos creyentes en Yeshua. Entonces no podemos decir los judíos desecharon fueron incrédulos o los judíos rechazaron a Yeshua. No, fueron los líderes de la nación, fue Caifás, fueron los sacerdotes, fueron el liderazgo. Y aquí en el capítulo 11 se nos va a explicar por qué. ¿Por qué es que Dios causó ese endurecimiento, esa ceguera de parte de las autoridades? Aquí el apóstol Pablo lo va a explicar. Y entonces, en tiempos de Elías llegó a pensar que él era el único que quedaba. En tiempos de Elías él pensó, yo soy el único fiel, el único que quedó, ya a tus profetas mataron, ya solo quedo yo. ¿Y qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice el Señor a Elías cuando pensó que él era el único que había quedado de Israel? Dios le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia, un remanente del pueblo de Israel, escogido por gracia, que no rechazó a Yeshua, que no rechazó al Mesías. Y si por gracia, ya no es por obras. Es decir, este remanente que sí creyó que Yeshua era el Mesías, pues no confiaron en sus propios méritos, en su propia observancia de la Torá, confiaron únicamente en la gracia, en el perdón de Yeshua, y por eso, por gracia, se mantuvieron en la salvación. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Lo que buscaba Israel como nación, o sea, a nivel de nación, ¿qué buscaba Israel? A nivel de nación, pues lo que la nación de Israel estaba esperando era al hijo de David, que acabara con todo este imperio romano, que acabara con la ocupación romana, que pusiera a Israel como cabeza de las naciones, que trajera la paz perdurable, que el hijo de David se sentara en el trono ahí en Jerusalén. Eso es lo que estaban esperando. Y al ver a un albañil, carpintero, que bajó en un burrito, manso, humilde, que se dejó arrestar, se dejó humillar, se dejó crucificar, pues dijeron, seguramente este no es, hemos de esperar a otro. ¿Y por qué? Porque dice que fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Dios les dio espíritu de estupor. Esta palabra estupor se puede traducir también como Dios les dio espíritu de insensibilidad. Es decir, fueron insensibles a la revelación de su salvación. Fueron insensibles, no pudieron ver la salvación que Dios les enviaba en Yeshua. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pablo está citando lo que anunció el profeta Isaías. Pablo le está anunciando las palabras de Isaías. Y denme un segundito, dejen que pase estas campanadas.
cada 15 minutos suenan estas campanas, entonces ya voy a calcular cada vez que van a sonar. Entonces Dios les dio espíritu de insensibilidad. Se cumplió la profecía de Isaías de que el pueblo, aunque tuviese ojos, aunque tuviese oídos, no iba a comprender la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo Isaías que el pueblo dejaría de comprender la palabra? La razón es porque dijo que el pueblo empezaría a seguir mandamientos de hombres, tradiciones, mandamientos de hombres, obras de la ley que hemos leído anteriormente. Los líderes del pueblo judío comenzaron a hacer tradiciones, interpretaciones de la ley y le dieron más valor, más crédito a esas interpretaciones de los rabinos, a todas esas interpretaciones, a toda esa religión creada por los hombres. Le empezaron a dar más crédito a todas esas tradiciones que a lo que decía la palabra de Dios. Y por eso llegó el momento en que pues quedaron insensibles a todo lo que los profetas habían anunciado, porque le hacían más caso a su religión, a sus tradiciones, que a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre de caer en el mismo error. Y David dice, se ha vuelto su convite, su mesa de banquete, su festividad, sus tradiciones, en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Okay? Que todas sus tradiciones, todas sus ceremonias, llegue el punto en que ellos les den tanta importancia a sus tradiciones, a sus aspectos externos de lo que significa ser judío, que entonces ya se olviden de la esencia y de lo que realmente importa de la fe. No es judío el que lo es en lo externo, no se trata de ceremonias, de cosas externas, se trata de lo que está escrito, de la palabra de Dios. Verso 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y una vez más sigue con el mismo tema del que habló el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, tradiciones de hombres, doctrinas de hombres. Lo mismo que Yeshua dijo. Una de las razones por las que criticaron a Yeshua una y otra vez y le rechazaron es porque él no seguía al pie de la letra las tradiciones, las interpretaciones de los rabinos acerca de la Torá, lo que Yeshua dijo, que estaban colando el mosquito y se estaban dejando pasar el camello. El a veces hacer demasiado énfasis en la observancia externa, en los aspectos externos de la fe, de la religión, justo lo que el apóstol Pablo también enseñó en el capítulo 2 de Romanos. No es judío el que lo es externamente, no se trata de dar un show, de demostrar por fuera cuán observantes, cuán judíos somos, sino se trata de serlo ahí cuando nadie te ve, en la parte interna, ahí tú delante de Dios, de verdad tratar de hacer su voluntad, de verdad tratar de obedecerle, pero no porque te vean los demás. Entonces, una de las razones por las que aquí el apóstol Pablo está diciendo que el pueblo judío, los líderes de la casa de Judá se endurecieron o fueron insensibles al mensaje de Yeshua, es porque se aferraron a la tradición, se aferraron a las observancias externas, a las interpretaciones de los rabinos, en vez de enfocarse en los aspectos más esenciales de la Torá. Fue esa la razón de que se hicieron insensibles y no pudieron reconocer la esencia del mensaje de su Salvador, de Yeshua. Y por eso dice, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Y la pregunta de preguntas. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Okay? Este tropiezo de parte de la casa de Judá, de parte de los líderes judíos, es para siempre. Se van a quedar así en ese estado de insensibilidad, por estar tan aferrados a su tradición, a los aspectos externos, dejarán de reconocer la esencia del mensaje de amor de su rey, de Yeshua, el mensaje que concuerda con todos los escritos de los profetas. Es la pregunta del apóstol Pablo. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Una vez más, contundente la respuesta, no va a quedar el liderazgo de Judá siempre ahí sin reconocer a Yeshua. Dice, pero por su transgresión vino
la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Okay? El hecho de que los líderes de Judá, de que Caifás, de que los líderes de la nación no reconocieran a Yeshua, tuvo el propósito de llevar esta salvación a los gentiles, y una vez que esta salvación es llevada a los gentiles, y ahora vemos millones y millones de personas de todas tribus, naciones y lenguas proclamando al rey de los judíos, y allá en el interior de ese lugar vimos en el altar principal al rey de los judíos. Las naciones, el imperio romano cambió sus ídolos, cambió el culto a los dioses del panteón griego, a todos los dioses de la mitología griega, cambió todo ese culto. Por eso estamos viendo ese obelisco ahí, no sé si se ve en la toma. Yo le decía a mi hijo Daniel, no tomes ahí el obelisco, no sé si se ve ahorita, pero bueno, ya lo puedes tomar, porque bueno, ese obelisco, esa columna que ustedes ven ahí, si ustedes investigan el origen y el significado de ese obelisco, pues es un significado un poco grotesco, pero la razón por la que aquí en el Museo del Vaticano se tienen todas esas estatuas y todos esos dioses de la mitología griega, y todo esto aquí se tiene, es como una manera de expresar que al final el cristianismo venció sobre toda la mitología y sobre todo el paganismo. Esa es la razón por la que pues, se argumenta en este sistema, pues el tener todas esas obras de arte, todos esos tesoros de las naciones, como para decir, venció la fe en el carpintero de Judea. Y bueno, esto es algo increíble. Es increíble que las naciones estén proclamando a el hijo de David, al rey de los judíos, como el rey de reyes y señor de señores, mientras el liderazgo de la casa de Judá no lo reconoce. Se está repitiendo una vez más la historia de José el soñador en Egipto, que todo Egipto le rendía culto, todo Egipto reconocía que José, que Yosef era el proveedor de pan, mientras sus propios hermanos no lo reconocían. Y bueno, por supuesto que eso sucede. Si cualquier judío viene aquí y ve todo esto, se encuentra aquí con todos estos símbolos de idolatría, entra al Museo del Vaticano, ve todos esos ídolos ahí, piensa por supuesto en Éxodo 20, no te harás imagen y semejanza, y ve todo esto y se les dice que Jesús es el Mesías de Israel, pues por supuesto que va a entrar en cortocircuito y no lo va a entender. Pero todo esto es parte del plan de Dios de provocarles a celos. Dios hizo que todas estas naciones renunciaran a sus ídolos en muchos sentidos para rendirle culto únicamente al hijo de David, a aquel que fue crucificado ahí en un madero, crucificado por el imperio romano, y que ahora está aquí siendo exaltado como rey de reyes y señor de señores. Entonces todo esto es parte del plan, está explicando el apóstol Pablo, para provocar a celos al pueblo de Israel. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, si el hecho de que Caifás, de que los líderes de la casa de Judá rechazaran al Mesías, trajo como consecuencia la riqueza del mundo, que el mundo conociera a el Mesías de Israel, y si su defección, la riqueza de los gentiles, si el hecho de que ellos fallaran en reconocer a su rey, a su Mesías, trajo la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Qué será cuando el liderazgo de la casa de Judá reconozca a Yeshua como el Mesías, como el hijo prometido a David, como el hijo de Dios que vino a cumplir todas las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué sucederá en ese momento? Bueno, pues lo mismo que sucedió cuando la paz, la paloma de la paz de ambos pueblos hizo uno, lo mismo que pasó en tiempos de José el soñador, que pues una vez que ya José se da a conocer a sus hermanos, pues en ese momento sus hermanos se dan cuenta que él es el que ahora reina sobre Egipto, mandaron a traer al papá, vino Jacob, y en ese momento pues sucede esta conexión, esta unión de ambos pueblos. Entonces es exactamente toda la historia de José el soñador, es un anticipo profético de lo que pasaría con Yeshua, que fue rechazado por sus propios hermanos, pero que sería dado a conocer entre todas las naciones. Porque a vosotros hablo gentiles. Y aquí se va a cerrar
la razón por la cual Dios puso en mi corazón que hiciéramos esta grabación aquí en el Vaticano, en el corazón de esta religión que por siglos consideró que había suplantado, que había ocupado el lugar del pueblo judío. Aquí, por esta razón, es que grabé este episodio aquí. Y aquí el apóstol Pablo escribe, porque a vosotros hablo gentiles, a ustedes hablo gentiles, romanos, los que han creído en Cristo, los que siguen a Cristo, a ustedes les hablo ahora, porque por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, yo fui enviado a los gentiles, yo fui enviado a los romanos, yo fui enviado a los corintios, yo fui enviado a los efesios, yo fui enviado a los gálatas y ahora, 2000 años después, a los mexicanos, a los centroamericanos, a los europeos, a todos los que dicen seguir a Cristo, a ustedes les hablo, porque soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aquí ya el apóstol Pablo nos anticipa lo que sucederá cuando el primer ministro de Israel, cuando los líderes de la nación reconozcan que Yeshua es el Mesías. ¿Qué sucederá? La resurrección de los muertos. En ese momento se completa el plan profético, en ese momento viene la redención final y bueno, pues que sea pronto y en nuestros días. Y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas de las ramas de este olivo del que va a hablar fueron desgajadas, y tú, ahora sí, nos habla a los que venimos de un contexto gentil, romanos, ahora latinoamericanos, ahora de cualquier nación, y nosotros, siendo olivo silvestre, hemos sido injertados en lugar de ellas, ¿ok? Fuimos injertados, ellos fueron cortados por un tiempo, aquí como vamos a ver, y nosotros hemos sido injertados y hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Y quién es la raíz del olivo? ¿Quién es la raíz de Israel? Obviamente la raíz de Israel es Yeshua. Una raíz vendrá de Isaí y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de consejo, de sabiduría, de temor del Señor, todo lo que habla el profeta Isaías en el capítulo 11. Entonces nosotros hemos sido injertados, nosotros éramos olivos silvestres de entre las naciones y hemos sido injertados al buen olivo, y la raíz del buen olivo, que es Israel, es Yeshua. Y dice el verso 18, no te jactes contra las ramas, no te jactes, no te sientas superior a las ramas naturales, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El rey de los judíos te sustenta a ti. Entonces no desprecies a su pueblo, no desprecies al pueblo judío, porque la raíz de la casa de Judá, que es Yeshua, el hijo de David, de la tribu de Judá, es quien te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Tú por su fidelidad estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Que Dios nos libre de arrogancia, que Dios nos libre de un sentimiento de orgullo, de superioridad. Por eso es que una vez más reitero y repito que la razón por la que yo grabé ahí dentro es para de alguna manera rectificar años de amargura, de resentimiento, de jactancia que yo tuve contra todo este sistema, como si yo fuera mejor, como si yo fuera superior que todos los que todo el pueblo que Dios tiene ahí, porque sin duda que Dios tiene mucho pueblo en esta religión, en este sistema. Así que estos capítulos grabados aquí es una manera de compensar cualquier cosa que yo haya dicho irrespetuosamente, y simplemente con el deseo de tener la misma compasión del apóstol Pablo y por supuesto de Yeshua, que fue en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice, y aún ellos,
si no permanecieren en incredulidad, en ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos que no creyeron, los líderes de la casa de Judá que no creyeron, aún ellos. Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ahora, todo este tema de los dos olivos, el olivo cultivado, el olivo que está en la tierra, representando a la casa de Judá, y el olivo silvestre, representando a los que surgen entre las naciones, son dos olivos. Pero no es que el olivo silvestre sea ajeno a la casa de Israel, porque si vamos a la profecía de Jeremías, si vamos también al mensaje de los profetas, se utiliza esta analogía de que Dios también desgajaría de la tierra, sacaría de su pueblo, de la tierra, a olivos que representan al pueblo de Israel, porque el olivo representa la unción. Del olivo se extraía el aceite para la unción, para los sacerdotes, para los profetas, para los reyes. O sea, no es que los olivos silvestres sean otro tipo de árbol, no es que los olivos silvestres sean manzanas o sean peras, no, siguen siendo olivos. En otras palabras, siguen siendo parte del pueblo de Israel. La única diferencia es que no se quedaron en la tierra, fueron desgajados de ahí, fueron llevados a las naciones y entre las naciones se dieron como árboles silvestres. Pero al final Dios va a traer a esos árboles silvestres, a esos olivos silvestres o a esas ovejas que no son de este redil, las va a traer del exilio, les va a restaurar la identidad y entonces será una vez un solo pueblo. Entonces, cuando eso suceda, cuando regresen todos estos olivos silvestres, entonces las ramas que se quedaron volverán a incorporarse a la raíz que es el Mesías, y entonces el hijo de David va a juntar a ambos pueblos, va a levantar el tabernáculo caído de David, las 12 tribus. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Aquí viene el misterio. No quiero, hermanos, romanos, y este mensaje es para todos los romanos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que entiendas el plan, el propósito que Dios tiene para ti, romano, que está siendo llamado a la fe. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué dijimos que es el endurecimiento? Insensibilidad en parte. O sea, son insensibles, no pueden reconocer al Mesías en parte, no todos los judíos, porque muchos judíos, y más en esta generación, muchos más judíos en esta generación están reconociendo que Yeshua es el Mesías que en todas las generaciones. Y ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esta palabra plenitud de los gentiles, si la destraducimos del español y del griego y la regresamos a las palabras del lenguaje original de la Torá y de los profetas, es la frase Melo Agoim. ¿Dónde aparece esta frase en hebreo Melo Agoim? Que es la misma que se traduce aquí como plenitud de los gentiles. Es decir, la casa de Judá, los líderes de Judá han sido endurecidos en parte, han sido incrédulos al mensaje de salvación en Yeshua. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a quitar esta insensibilidad en la casa de Judá, en los líderes de la casa de Judá? Hasta que entre Melo Agoim, la plenitud de los gentiles, la llenura de los gentiles. ¿Y quién es esta plenitud de los gentiles? Bueno, si vamos al libro de Génesis, capítulo 48, una vez más en relación a la historia de José en Egipto, a la historia de José siendo ignorado por sus hermanos, no reconociéndolo sus hermanos. Si regresamos a esa historia, cuando finalmente Jacob viene a Egipto y se vuelve a reunir con su hijo José, que había sido vendido a los extranjeros, y José presenta a sus hijos, a Efraín y Manasés. En el momento que Jacob bendice a los hijos de José, Jacob profetiza que de Efraín, es decir, del hermano menor de Manasés, es decir, el hijo menor de José, de Efraín vendría la plenitud de los gentiles. Es decir, la semilla, la simiente de Efraín, este hijo de José, llenaría las naciones. Esto se cumple proféticamente cuando
las 10 tribus de Israel, a quienes también se les identifica con Efraín. Las 10 tribus de Israel serían llevadas por los asirios al exilio, y estas 10 tribus de Israel en el exilio se perderían, se mezclarían entre las naciones. Entonces, al mezclarse entre las naciones, cumplirían la profecía de Abraham, de que la simiente de Abraham llenaría la tierra, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Jacob cruza los brazos y ora por Efraín y Manasés, cruza los brazos. ¿Qué se forma al cruzar los brazos? La figura de un pez, el pez símbolo del cristianismo, que se multiplicaron los seguidores de Yeshua entre las naciones, así que todos estos cristianos, todos estos millones y millones y millones de cristianos, ¿quiénes son? Son Efraín, fructífero. Efraín significa fructífero, Efraín hijo de José. ¿Qué significa José? Añadirá, Dios añadirá. Dios añadirá fruto a Abraham, Isaac y Jacob. ¿A través de quién? A través de José, a través de Efraín. ¿Ok? Entonces, cuando Jacob profetiza sobre Efraín, él profetiza que de Efraín vendrá la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí para cerrar Romanos capítulo 11? La casa de Judá ha sido endurecida en parte. ¿Hasta qué? Hasta que Dios traiga a Efraín, hasta que Dios traiga la descendencia de José por vía de Efraín, es decir, las 10 tribus de Israel, que están mezcladas ya no nada más en Asiria, ya no nada más en Persia, ya no nada más en Grecia, ya no nada más en Roma, en todas las naciones. Cuando vengan de todas las naciones una cosecha de almas que reconocen a Yeshua como el Rey de Israel, como el Hijo de David, como el Hijo de Dios, entonces cuando el pueblo judío vea a una multitud de hijos pródigos viniendo de aquí, saliendo de este sistema y diciendo, vamos a levantar juntos el tabernáculo caído de David, cumpliendo Ezequiel capítulo 37, la profecía de los huesos secos, subirán los huesos secos, subirán los hijos de Israel de entre todas las naciones donde fueron dispersadas. Dios va a juntar a ambos pueblos, estos huesos secos que pensaron que ya no tenían más futuro, más esperanza. Al final Dios va a soplar sobre ellos, sobre estos 4 ángulos de la tierra, y se va a levantar un ejército grande, numeroso, incontable. Se va a cumplir todas las profecías, todas las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y entonces de entre todas estas naciones saldrá un pueblo de las cenizas, lo que hemos estado hablando una y otra vez. Y entonces se cumplirá lo que dijo Dios a través de Moisés, cuando estés en lo más lejano de tu dispersión y desde ahí te acuerdes y te arrepientas y reconozcas que por tu pecado, por tu maldad, por tu infidelidad, fuiste llevado hasta las naciones, fuiste juzgado por todos estos imperios, por Roma, pero al final, cuando reconozcas tu pecado, tu identidad, de dónde te alejaste, y regreses, retornes, hagas teshuvá, regreses a la fe de tus padres, el Señor tendrá misericordia de ti y te volverá a injertar. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así que una vez que entre toda esta multitud de gentiles, le diga a la casa de Judá, iremos con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes, lo que dice Zacarías, en aquellos tiempos 10 hombres de toda lengua, de toda nación, tomarán del manto a un judío y le dirán, iremos con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes. Y en vez de que todas estas naciones sean arrogantes y rechacen al judío y lo persigan, en vez de eso, regresen con una actitud de amor, de compasión, de anunciarles las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando regresen con esa actitud de amor, de reconciliación, entonces la casa de Judá no tendrá otra opción más que reconocer que Yeshua es el Hijo de David, que ha levantado el tabernáculo caído de David, las 12 tribus de Israel, mezcladas en todas las naciones, para ser la nación reconstruida ya no de Egipto, ya no un éxodo de Egipto, sino un éxodo de todas las naciones. Así que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Cuando entre la plenitud de los gentiles, no dice, y luego habrá 2 religiones, luego habrá 45,000 denominaciones, no. Y luego, cuando entre la plenitud de los gentiles, cuando la plenitud de los gentiles regresen a su identidad, a su herencia, entonces todo Israel será salvo. Piensa en eso. ¿Qué sucederá cuando la plenitud de los gentiles vuelva? Entonces Israel será salvo. Es en ese momento cuando Israel surgirá de las cenizas, resurgirá del juicio de todos estos imperios, e Israel se volverá a levantar como un conjunto de huesos secos que ahora resucitan,
que entra espíritu en ellos y que nombran al hijo de David como rey de reyes y señor de señores. Y dice, vendrá, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. No vendrá del Vaticano, no vendrá de Roma, vendrá de Sión, vendrá de Jerusalén el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Apartará de Jacob la impiedad. Apartará todo el pecado, toda la rebelión, todo el orgullo de Jacob. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, ¿ok? Una vez más, los líderes de Judá, en cuanto al evangelio, son enemigos de los romanos y de los gentiles que estaban creyendo en Yeshua, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, que nunca se nos olvide eso. La casa de Judá, todo judío, todo descendiente de Abraham es amado por causa de los padres. ¿Por causa de quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y Jacob que bendeciría a su descendencia. Que nunca se nos olvide que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones. Dios no puede maldecir al pueblo que bendijo. A Balaam no se le permitió maldecir al pueblo que Dios había bendecido. Así que Dios llamó al pueblo, Dios lo santificó, Dios lo eligió y Dios no lo puede desechar. Pues como vosotros también en otro tiempo, y con esto va a cerrar, prepárate para el cierre monumental, magistral, donde Pablo ya no tuvo palabras más elocuentes para expresar su sorpresa, su maravilla, su éxtasis. Y eso que el apóstol Pablo no vio el desenlace. Y eso que el apóstol Pablo no vio esta grabación en video, en internet, a todas las naciones, compartiendo su mensaje. A él no le tocó ver esto. Imagínate si aquí quedó extasiado al solamente entender este mensaje, cómo se cumpliría. Imagínate si ahora el apóstol Pablo estuviera viendo su carta leída aquí desde Roma, donde fue decapitado, y ahora leída a todo Israel disperso entre las naciones. Imagínate lo que esto representaría. Y dice, y con esto va a concluir, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Estos romanos que estaban viniendo a la fe en Yeshua, dice, ustedes eran desobedientes antes. Entonces, una vez más, con esto se confirma que para el apóstol Pablo, estos romanos que estaban creyendo en Yeshua, que antes habían sido desobedientes, ¿quiénes son? Las ovejas descarriadas de Israel. Las ovejas descarriadas de Israel. Los israelitas dispersos ahora en Roma. La plenitud de los gentiles. Ustedes antes fueron desobedientes y ahora han alcanzado misericordia. Ustedes fueron los primeros en desobedecer. Los israelitas, Efraín, que están dispersos entre las naciones, fueron los primeros en desobedecer. ¿Y qué crees? Dios tuvo misericordia. Los últimos serán los primeros. ¿Okay? Dios tuvo misericordia de ustedes. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Una vez más, ya explicamos esto. Primero fueron desobedientes las tribus del norte, las 10 tribus, Efraín, los que fueron dispersos entre las naciones. Y bueno, Dios tuvo misericordia de la casa de Judá por amor a David, por Jerusalén. Así también estos, ahora la casa de Judá, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Al final de cuentas, las dos casas de Israel, los israelitas mezclados entre las naciones, ahora en Roma, y la casa de Judá, que pues seguía en la tierra hasta este momento, y que habían rechazado al Mesías, habían sido sujetados a desobediencia. Dios había tenido misericordia de los israelitas dispersos y habían vuelto al pacto para provocar a celos a la casa de Judá. Y al final, el punto que aquí va a concluir el apóstol Pablo es: Dios va a tener misericordia de todos, de judíos, de israelitas y de todas las naciones. Al final, esa es la buena noticia, ese es el mensaje del Evangelio, que Dios va a tener misericordia de todos. Y
¿qué podemos decir? Versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh profundidad de la sabiduría de Dios, que decidió tener misericordia de todos. Te doy gracias, Padre, por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias por llevar este mensaje a todas las naciones que hemos sido infieles, que hemos sido desleales, que hemos sido ingratos a ti. Y Señor, tú sujetaste a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bendito sea tu nombre, Yeshua, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a tu nombre, a la tierra nos llevarás, de regreso a nuestra casa, tus promesas cumplirás. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia, el buen pastor nos cuidará. Una nación en la tierra, en los montes de Israel, dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey, por siempre guardaré